nos hablaba que el abdomen se divide en diferentes zonas. Primero vamos a tener la región anterior, que se va a dividir en nueve zonas. Por delante se van a trazar dos líneas verticales. Estas van a estar por las ramas horizontales del pubis y van a ir ascendiendo hasta llegar a la décima costilla por ambos lados, y luego vamos a tener otras dos líneas, pero van a ser horizontales. Permítame. Pongo en silencio. Ya. Van a ser horizontales y estas van a dividir a lo que viene siendo el epigastrio, mesogastrio y el hipogastrio, y los hipocondrios, el flanco y la región o la fosa ilíaca. También vamos a tener una misma división en la región posterior. Bueno, sí. Es que ya me confundí. ¿Qué te confundiste si no nos has dicho nada? La región posterior casi no le entendí muy bien a partir de dónde se dividía en las diferentes zonas. ¿Y qué fue lo que entendiste? Que a partir de la 12ª costilla hacia arriba hay una zona renal o lumbar, y hacia abajo es la zona lumbar abdominal. Pero no sé si solo son esas dos zonas las que están en la región posterior. A ver. ¿Y en qué parte tenemos, o digamos, dónde se proyecta el epiplón mayor principalmente? Epiplón mayor. En el hipocondrio izquierdo, doctor. En el hipocondrio izquierdo. O al menos una Seguros. parte. Sí. Al menos el epiplón gastroesplénico. En el mesogastrio. ¿Ya lo hallaste? Ah, sí. ¿Leyeron el artículo? ¿Alguien lo leyó? Honestidad. Leí las primeras 5 páginas. Son 11 páginas y tiene un chorro de imágenes, ¿eh? No manches. Literal, en el baño se la avientan de volada. Sí, la verdad. Sí. ¿Alguien más lo leyó? Honestidad, Sí, porque obviamente... yo también nada más leí la mitad.
Ahorita es, Daniel, pues sinceramente parece que no lo leíste. Y cuando menos es evidente que lo estás viendo en la compu, lo estás leyendo. Digo, por eso te pregunté algo que estaba adelante. Pues si lo hubieras leído, mínimo tendrías un poco de idea, ¿no? ¿Creen que leyendo 5 páginas al día de algo, ya con eso es suficiente? No. No, ¿por qué lo hacen? ¿Qué importancia tiene eso, Daniel? ¿Qué importancia tiene que nosotros conozcamos la clasificación en base a la escuela francesa y que conozcamos la división del abdomen en base a la escuela anglosajona? ¿De qué nos sirve? Para saber qué órganos están ahí y para las técnicas de exploración. Pues los órganos están ahí independientemente de la división. O sea, ¿de qué te sirve que tú puedas decir, pues este es el epigastrio, este es el hipocondrio? Me imagino que sirve para dar un diagnóstico, bueno, para encaminarnos a un diagnóstico, doctora, nosotros. Por ejemplo, si el dolor se encuentra en cierta zona, pues ya nosotros nos podemos imaginar, bueno, más bien lo que hay ahí o qué órganos están ahí que nos puede dar esa sintomatología. O sea que si yo tengo un dolor, vamos a decir, tengo un dolor en el epigastrio, yo automáticamente me voy a pensar que mi problema está en el estómago o que está en el lobo izquierdo del hígado o que tengo algún problema en el páncreas. O sea, yo inmediatamente voy a ubicar las estructuras anatómicas que están ahí. Así, porque Sí, doctor. ¿qué pasaría si, por ejemplo, tienes una persona de 70 años con un dolor en epigastrio que no cede, por ejemplo, con omeprazol? ¿Qué pensarías? En un infarto, por así. ¿Ok? ¿Y el corazón está en el epigastrio? No. Pero Entonces, bueno, ¿por qué le dolería? mm, O sea, por un lado tienes razón. Por un lado es ubicarnos en las proyecciones. Depende mucho del abdomen de cada paciente, pero claro que conocer las divisiones nos permite para poder hablar entre médicos. O sea, no es lo mismo que tú digas trae un dolor arriba del ombligo, trae un dolor, en el hijo. no sé, acá en el costado, ¿sí? O sea, algo por el estilo, a que podamos hablar y decir, pues trae un dolor en el flanco derecho, trae un dolor aquí, etcétera. Incluso si lo podemos limitar más, sería lo ideal. Obviamente, tener en cuenta las proyecciones viscerales que nos podrían orientar a que hay un problema ahí. Pero aparte de las proyecciones viscerales, ¿qué es importante de conocer la división? ¿Ya vieron el tema de dolor en semiología? Sí, vimos algo que se llama, bueno, una mnemotecnia que era Alicia. Ajá. ¿Eso qué es? Ah, pues era de, Que si se para, atenúa se aumenta la localización y así cada una de las siglas va indicando algo. la A era de, o sea, de hace cuánto tiempo fue, la L de dónde se localiza, la I de la intensidad, la C del tipo de dolor, la otra I de si se irradiaba
Y la última decía atenuaba o aumentaba con alguna postura o algún medicamento. Bueno, ¿qué es un dolor referido? Que se percibe en otra zona. ¿Ok? Entonces es un dolor que está en otro sitio o cuando menos se percibe de donde está el estímulo doloroso. Entonces, el que conozcan también las divisiones les sirve para que sepan también los sitios de dolor referido. Es como, por ejemplo, ahorita pusimos el dato del corazón. ¿Cuáles serán los sitios de dolor referido para la isquemia cardíaca? Daniel, ¿cuáles serían los sitios de dolor referido de isquemia cardíaca? En la región del epigastrio, bueno, del hipocondrio izquierdo y epigastrio. Esos serían los más raros. Sería hacia el cuello, hombro, doctor, espalda. Y luego ya Cuellos. también. Ok, cuello es el más común. Ajá. Luego, alguien dijo espalda, no es tan común, pero O- cuello, hombros. hombro, ajá. ¿Qué más? Brazo, bueno, el brazo, lo que es el brazo. Brazo. ¿Cuál brazo? Perdón, doctor. ¿Cuál brazo? Izquierdo. En la izquierda. ¿Seguros? O sea que si le duele el dolor derecho, si le duele el brazo derecho, ¿no puede ser un infarto? Sí, también. Pero principalmente es al izquierdo, ¿no? Más frecuentemente. 55% al izquierdo, 45% al derecho. ¿Se les hace que es mucho más frecuente en el izquierdo? No. No. No, entonces puede ser igual, ¿no? Pero entonces, eso es un dolor referido. Es importante porque esto les va a ayudar a hacer diagnósticos. Por ejemplo, ustedes están explorando un paciente que tiene un dolor en el hipocondrio derecho. Lo están explorando, están palpando y de repente, al momento de estarlo palpando, Daniel, tiene el signo de Murphy positivo y te dice que tiene tú le empiezas, ya cuando ves el Murphy positivo, automáticamente tú dices, bueno, por aquí va la cosa. Tú ya le empiezas a preguntar dolores referidos clásicos y le dices, ¿no le ha dolido la escápula? Y por ejemplo te dice que sí. Tú ya pensarías automáticamente que su problema es Un infarto. ¿qué es el Murphy? ¿Qué es el signo de Murphy? Un dolor en la vesícula. Entonces, ¿por qué sería un infarto? Murphy positivo con un dolor irradiado a escápula. Entonces el paciente tiene Colelitiasis. una colititis, lo más probable. Entonces es importante que ustedes se ubiquen en la proyección visceral y que aparte conozcan los referidos del estímulo doloroso que ustedes generan y aparte es importante que conozcan de otras estructuras anatómicas de otro lado los referidos hacia abdomen. Ahora, también es importante que sepan en esto, en la proyección, porque por ejemplo, si con ustedes llega un paciente con un signo de cabeza de medusa, ustedes saben que ese signo nada más lo van a ver en la región periumbilical. Ustedes ya tendrían diagnóstico con eso. Si está en la región periumbilical. Si está en otro lado es otra cosa. ¿Sí saben qué es el signo de cabeza de medusa? Son como tipo varices, ¿no, doctor? O sea, alrededor del ombligo.
algo así para ver lo de la cirrosis hepática. Ok, sí podrían considerarse varices, pero se ve, digamos, un poquito distinto. Pero sí, para fines prácticos son varices que se irradian del ombligo hacia la periferia, ¿no? A ver, Daniel, ¿y en la clasificación anglosajona qué onda? ¿Cómo se dividiría? Mencionaba que eran dos líneas que se cruzaban a partir del ombligo y se veían en cuatro porciones. Entonces ellos lo simplificaron exagerado, ¿no? No vale la pena complicarse tanto. Simplemente pues, cuadrantes superiores de cada lado y cuadrantes inferiores y ya es todo. Ahora, ahí en el artículo viene una imagen donde vienen las proyecciones de los órganos. En estas proyecciones de los órganos, ¿cuál sería la diferencia o en qué puntos anatómicos sería la diferencia entre el hombre y la mujer? ¿No sería la zona del hipogastrio? ¿En el hipogastro qué? Pues ahí es donde se encuentran los genitales. ¿Los genitales de la mujer? Digo, no los genitales. Ay, oye, qué rara mujer, güey. ¿Qué se encuentra en el hipogastro? Como la vejiga. Bueno, ya vemos quién es soltero. ¿Qué se encontraría en el hipogastro? ¿El útero? El otro. El útero. En el caso del hombre, ¿qué habría ahí? Pues la próstata, ¿no? La próstata no, muy bien. ¿Qué Ah, no, habría ahí? sí. Sí. No, ya te dije, estoy correcto. Estoy de acuerdo Ah, bueno. contigo, la próstata no. Ah, bueno. ¿Qué estaría ahí? ¿Qué relación tiene más cercana el útero? ¿El útero sobre quién descansa? La vejiga. La vejiga. Sobre la vejiga. ¿Y por qué la próstata no? Entonces, dónde está la próstata en relación con la vejiga? En la parte posterior, ¿no? ¿Parte posterior? Hacia abajo, ¿no? Está por debajo. Por debajo, pero en la parte anterior. No va a estar en la parte posterior. Entonces, la próstata está en la región pélvica. ¿Sí? En la región pélvica, en la mujer está casi la totalidad del útero, pero sobresale hacia el hipogastrio. Y en el hipogastrio ya tenemos específicamente que sale una parte del útero, que sale la vejiga, y qué otra diferencia sería con la mujer. ¿Qué otra diferencia tendría la mujer? Bueno, en las fosas ilíacas se encontrarían lo que son los ovarios, doctor. Los anexos. Ajá. Esto es algo muy importante porque entonces si tenemos una persona con un dolor en fosa ilíaca derecha, si es un hombre, las posibilidades son entre comillas más sencillas, pero si es una mujer ya se complica la cosa. Si es un hombre con un dolor en fosa ilíaca derecha, ¿qué pensamos? Apéndice. Apendicitis. Alta posibilidad de apéndice, ¿no? Nos faltaría hacer punto de Marburni, signo del psoas, bueno, etcétera, todos los signos de apendicitis. Pero si fuera una mujer, entonces, ¿cuáles serán nuestras opciones? Un embarazo ectópico, o
un quiste ovárico, podría ser. Alguna cuestión que genere problemas en el anexo, ¿no? Una anexitis, una torsión ovárica, un embarazo ectópico, o sea, realmente sí sería algo muy distinto. ¿Cuál sería la diferencia entonces en una mujer para que nosotros digamos, válgame, si parece el anexo o parece el apéndice? El anexo es como lo van a encontrar en mucha literatura, ¿eh? No creo que van a encontrar como varios. Van a encontrar así como anexos, anexo izquierdo, anexo derecho. ¿Cuál sería la diferencia o cómo diríamos? ¿Parece más apéndice o parece más algo del anexo derecho? A ver, Daniel, ¿cómo sabrías? Doctor, no es con el... ¿Ahora puedo responder? Pues ya estás hablando, mujer. ¿No es con el signo de McBurney o algo así? ¿Qué con el signo de McBurney? Que ese se usaba para determinar si era una apendicitis. Pero, o sea, ¿qué con ese signo? No se usa para diferenciar si es algo de los anexos o si es apéndice. O sea, que una mujer que tiene una anexitis no puede tener dolor en el punto de McBurney. No se cancela. No, sí puede. Por ejemplo, tendríamos que ver otra sintomatología, ¿no, doctor? Como, por ejemplo, la fiebre o las náuseas, el vómito. O el dolor, O ¿dónde sea está? que una mujer con una torsión ovárica, ¿no crees que tenga un dolor tan intenso que pueda tener náusea o vómito del dolor? Tomando en cuenta que es mujer, Bueno, pues sí. Las Sí. cuestiones de dolor siempre se maneja, cuando se ve semiología del dolor, siempre se maneja que en general la mujer es mucho más resistente al dolor que el hombre. La única diferencia que existe es que sí, la mujer tiene un umbral del dolor muy distinto al del hombre, pero el dolor en las mujeres clásicamente es más sencillo que de vómito en comparación con los hombres. Tienen una característica más común que hace que una mujer muy sencillamente por dolor pueda tener náusea y vómito. El hombre habitualmente no tiene náusea y vómito, pero es mucho más chillón. No sé si me explico. Pero bueno, o sea, aquí el punto importante es volver a lo referido. O sea, ustedes cuando exploren un paciente, pues sí, el punto McBurney anatómicamente nada más es un punto, es un sitio anatómico en el cual da dolor. Pero el hecho de que tengas una mujer con un dolor en el punto McBurney, híjole, pues te puede hacer sospechar muchas cosas. Entonces hay que empezar a buscar características de dolor referidos. Si por ejemplo te dice que le duele, es una mujer y te dice que le duele hasta, se le irradia el labio mayor, pues difícilmente vas a pensar que es un apéndice. Si haces otras maniobras de apéndice como levantar las piernas, moverlas, etcétera, porque obviamente puede tener irritación peritoneal. Igual, o sea, digo, puede estar irritado por un ovario, por un apéndice, de todas maneras el paciente te da la misma sintomatología. Entonces, es importante siempre que veamos los cuadrantes, que nosotros entendamos que los cuadrantes van a tener, nos van a servir para hablar entre médicos, nos van a servir para entender las proyecciones viscerales, nos van a servir para entender los dolores referidos y nos van a servir también en relación a sexo y a la edad de mi paciente. Porque, por ejemplo, si yo tengo una persona de 70 años, ustedes creen, bueno, a lo mejor no lo saben, pero ustedes se imaginan cómo será el diagnóstico de una apéndice
apendicitis en una persona de 70 años? No. No. De hecho, existe toda una clasificación para la apendicitis del anciano. ¿Por qué? Porque ya es muy distinto los cuadros de dolor. Obviamente, si tenemos una persona joven con un dolor localizado, etcétera, te puedes orientar algo más. Ahora, poníamos el ejemplo de la isquemia. Si tenemos a una persona de 35 años con un dolor en epigastrio y tengo una de 70, bueno, pues en el de 35, digo, a lo mejor siendo muy paranoico, podría pensar que puede ser una isquemia cardíaca, pero en el de 70 sí tendría que descartar la fuerza, no sé si me explico. O sea, tiene mucho que ver ese detalle en general. Ahora, sobre las proyecciones viscerales en general, ¿en qué sitio de los órganos que más nos interesan, digamos? ¿En qué sitio nosotros palparíamos principalmente el hígado y la vesícula? Hipocondrio derecho y en el flanco, ¿serían en los dos, doctor? El hígado y la vesícula, ¿en dónde sería? Pues en el hipocondrio derecho. Pues claro, el hígado no tendría por qué abarcar el flanco. Ujú. Si tú estás palpando un hígado en el flanco, ahí tenemos un problema. Ese hígado o una de dos, o está de más de abajo o está de más de crecido. Ok. El hígado técnicamente tú lo deberías de palpar en el hipocondrio e incluso deberías de batallar para palparlo en el hipocondrio. ¿Por qué? Las costillas flotantes. Flotantes, o sea, ¿cómo? ¿Las flotantes están adelante o atrás? Bueno, están atrás. ¿Y qué tienen que ver esas costillas con el hígado? Estamos hablando de hipocondrio, por lo tanto estamos hablando de la parte anterior. ¿Qué tendría que ver? ¿Qué tendría que ver? Pues el diafragma va a estar ahí. No manchen, ¿cómo que el diafragma? ¿Por qué no se puede palpar el hígado? Mm, ¿Qué Porque tienen? ¿Qué está por tienen detrás. ustedes? ¿De qué? ¿Está escondido por qué? ¿Por las costillas? Por las costillas, claro. Si tú palpas el hígado traveses de dedo por debajo de las costillas, entonces tenemos problemas. Un higadote. Exactamente. Si ya sobrepasa más de 2 traveses de dedo de las costillas, ya tienes una bronca seria. Ahora, el sitio para palpar la vesícula es en el hipocondrio. Muchos dicen no tanto el hipocondrio, dicen es en la región subcostal derecha. O sea, ellos dicen que tú tienes que empujar un poquito los dedos por debajo de la costilla, como quien dice meter. ¿Qué más podríamos tocar o qué otra estructura importante en el hipocondrio derecho? Hipocondrio. Vesícula. Ya dijimos la vesícula. Ya La parte dijimos que falta hígado y es todo vesícula. el colon. El Colon, pero ¿qué parte del colon? el colon ascendente. No precisamente. Transverso. ¿Cómo se le llama
a la parte en la que el colon ascendente se pliega sobre sí mismo para convertirse en colon transverso. O sea, el colon viene subiendo y de repente se dobla, hace un ángulo y forma el colon transverso, luego sigue así, luego se dobla y hace el colon descendente. ¿Cómo se les llaman esos dos sitios en los que se dobla? El ángulo hepático. El ángulo hepático o flexura hepática. Entonces, del lado derecho, ángulo hepático del colon es palpable, o sea, podemos identificar ahí colitis o incluso burbujas de aire que nosotros podemos mover. Ahora, ¿en qué parte nosotros podríamos palpar el vaso? En el hipocondrio izquierdo. En el hipocondrio izquierdo. ¿Y el vaso es palpable o también está escondido por las costillas? Normalmente no se palpa. Normalmente no se palpa nada del vaso. Pues solo sería si hay una patología, ¿no? ¿Me preguntas o me dices? Le digo. Pues no, sí se puede alcanzar a palpar en condiciones normales una porción del vaso por debajo de la región subcostal izquierda. ¿Por qué? Porque es muy distinta la disposición del vaso a la del hígado. El vaso es un órgano, entre comillas, un poco más alargado en su porción vertical, digamos. Y el hígado, si se dan cuenta, se extiende tanto en su porción vertical como en su porción horizontal. Eso hace que el hígado prácticamente esté pegado al diafragma. Está, como quien dice, reposando sobre el diafragma y por debajo está la vesícula, que sería la parte que tendríamos, entre comillas, más a la mano si nosotros empujamos con nuestra mano por debajo de las costillas. Y en el caso del vaso, si es posible por su disposición anatómica que nosotros lo palpemos. Ahora, una duda existencial. ¿Saben ustedes qué es la cinemática? Cinemática de trauma le llaman. Esto se los pregunto porque esta disposición anatómica es la que ustedes los va a hacer entender qué órgano es más factible que se lesione, por ejemplo, en un accidente. Si una persona va en un vehículo manejando y trae el cinturón de seguridad y recibe un impacto lateral en un choque, ¿qué órgano es más sencillo que se dañe? ¿El hígado o el vaso? El vaso. ¿Vaso? ¿Por qué el vaso? Está más expuesto. Porque el hígado está protegido por las costillas. ¿Y luego? O sea, porque el vaso está más expuesto, ya por eso se va a echar. Y si yo les dijera que es más sencillo que se lesione el hígado. El problema con el hígado es que el hígado está 100% fijo. Entonces, cualquier movimiento, ustedes no sé si sepan, no sé si llevan trauma. No, Todavía no. Pero sí la van a llevar, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, cuando ven trauma,
en algún momento van a ver el tema que se llama, bueno, no sé si lo ven, el tema de cinemática trauma. Cinemática se refiere a entender cómo la energía cinética de un cuerpo en movimiento se transmite. Genera un efecto que llamamos cavitación, que es el que hace que las moléculas empujen a otras formando una cavidad y luego regresan a su estado. Entonces, en un choque, viene un vehículo viajando, no sé, a 120 kilómetros por hora, impacta esa velocidad del cuerpo, recibe un impacto a 120 kilómetros por hora, entonces al moverse, si es un impacto lateral, van a entender que el cinturón de seguridad te hace más daño que en un impacto frontal. De hecho, tener un cinturón en un impacto lateral es algo peligroso, pero bueno, lo tenemos que usar a fuerza. El hígado, por su disposición de estar fijo y por el ligamento teres, ¿qué es lo que va a pasar? Puede sufrir ruptura muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no tiene a dónde escapar. Y la misma fijación que tiene el hígado va a hacer que se lesione. En el caso del vaso, ¿qué es lo que va a pasar? El vaso se puede mover, no está tan fijo, se puede, entre comillas, esconder. Y puede tener, de alguna manera, estar un poco, ¿cómo se dice? Estar un poco contenido por otras estructuras. Entonces puede escapar a la lesión. Es mucho más sencillo que se lesione el hígado. A lo que voy es que conocer las estructuras anatómicas y las proyecciones viscerales tiene mucha aplicación. O sea, esto que les estoy poniendo es un ejemplo de aplicación. Si yo tengo una persona que ustedes están como internos rotando en el área de urgencias y de repente llega una persona y le dicen, es que es una persona de un choque. Ustedes inmediatamente van a preguntar en qué lugar del vehículo venía y si traía puesto el cinturón o no, y le van a preguntar cómo fue el choque. Y con eso ustedes van a poder inmediatamente saber a qué estructura se tienen que dirigir para buscar a ver si hay lesiones. Si llega un picado, están rotando en el servicio de urgencia, les llega una persona con un filero clavado y resulta ser que trae un filero clavado en el hipocondrio derecho, pues ustedes deberían de entender que la posibilidad de que se haya dañado el hígado es muy baja. Ustedes al contrario, ¿qué es lo que van a buscar? Van a pensar más fácilmente que se dañó ¿qué? ¿El intestino? El intestino. Exactamente. Todo eso es la importancia de comprender cómo están formadas las divisiones y las proyecciones que existen. Si ustedes comprenden bien esto, mucho aspecto, van a ver que abdomen es muy sencillo. Abdomen realmente no es de lo más complejo del mundo. Abdomen es entender ciertas cosas en general y ya con eso ustedes pueden hacer diagnósticos muy sencillos. Entonces, luego en el artículo creo que ya viene la inspección, auscultación y percusión. Entonces, mañana vamos a ver eso. Inspección, auscultación, percusión. Por favor, léanlo todo. Son 11 páginas. Créanme que no les va a llevar ni media hora leerlo todo. Cuando vayan al baño, léanlo. Digo, si no tienen otro tiempo, en lugar de estar viendo Face o algo así. Léanlo completo, por favor, pero léanlo. Léanlo. Neta, me da hueva que nos pongamos a leer. O sea, si es así, pues yo ya lo leí. Y lo peor es que yo lo leí. Y les aseguro que estoy más ocupado que ustedes. Entonces nos vemos mañana para continuar con eso, ¿eh? Ok. Sale. Mañana, doctor. Pero, Bye. Hasta mañana.